campeones del mundial hasta la fecha. El 30 de julio de 1930, Montevideo Ese acogió fue el la primer primera mundial jugado, final ¿no? de la Copa del Mundo. Los anfitriones y Argentina se enfrentaron en el Estadio Centenario, donde casi 70.000 espectadores apoyaron a los celestes. Uruguay golpeó primero con el tempranero gol de Dorado, pero la albiceleste respondió. Dorado. Dorado, un jugador que yo no, la verdad, ni pensé que existiera. Pero ahí están las cuestiones. En el fútbol como queda memoria histórica, entonces siempre quedan estas anécdotas registradas. Con los tantos de Peucele y Eusebio, Stabile. el argentino, la final era En Uruguay la versus segunda Argentina parte entre los suramericanos. charrúas arrollaron a su rival y Argentina, con los goles de Fea, Iriarte y el Manco Castro, Uruguay se convertiría. el Manco Castro, yo lo he escuchado, pero no lo... En la primera campeona del mundo. 4 de esta final en el La segunda Copa Mundial 1930 se celebró en Europa. en Italia Italia. organizó un torneo marcado por el régimen fascista de Mussolini. Italia y Checoslovaquia llegaron. O sea que Italia fue la segunda sede del mundial. Obviamente que esta final la ganó contra República Checa 2-1, ¿no? A una final de Roma en la que se adelantaron Goles los de Orsi, europeos, pero que acabaron ganando los anfitriones. Uy, La Azzurra qué le dio locura la el fútbol de vuelta esta al época, marcador papi, yo. con 2 goles en los últimos minutos. Y la selección italiana se coronaba ante su público como la mejor del mundo. ¡Ja! 4 años después, el Mundial se celebró en Francia. Pero sí miran cómo va cambiando las sedes. De Italia pasó a Francia. ¿Eso tienen algún requisito para tomarla como sede o cómo hacen? E Italia volvió a llegar a la final. Y obviamente la ganó. Se impusieron Esa es 4-2 la a segunda Hungría final y se convirtieron en el primer país en revalidar el título de campeón. 2 veces. Oh, no, el título era totalmente diferente al que conocemos hoy en día. En esa final marcó Coloasi, Piola, Coloasi de nuevo y Piola, o sea que los dos hicieron de doblete. Y por parte de Hungría, Tikot y Sarosi. Después de la Segunda Guerra. Y después, mire dónde va el mundial. ¿Ah? Mundial, Brasil organizó la Copa del Mundo de 1900. O sea que Brasil fue el segundo equipo suramericano en ser sede del mundial. Porque el primero cuál fue Uruguay, ¿no? 150. Los anfitriones se veían campeones antes del último partido ante Uruguay. Sé muy bravo uno. Uy, que tanta gente asistía a esos mundiales de esa época, ¿no? Para los años que eran, ¿no? Pero aquí goleó totalmente Alemania. Tras adelantarse en el marcador, acabaron sucumbiendo ante la garra charrúa. Los goles de Schiaffino y Chiglia silenciaron a los 200.000 brasileños que llenaron Maracaná. Y en una de las mayores sorpresas de la historia de los mundiales, Uruguay ganaba su segunda Copa del Mundo. Y ese Uruguay desde antes era bravo. En mi vida he ganado muchas veces. Pero en muchas cosas oficiales Uruguay no titula con el Mundial regresó a Europa en Suiza 1900. En el 54, vea. Ni mi papá iba nacido a esa fecha. 54. Y la poderosa Hungría de los magiares mágicos contra Alemania como la gran favorita al campeonato.
El denominado equipo de oro llegó a la final de Berna tras 33 Uy, así que le decían a Alemania antes, el equipo de oro. partidos invictos y se Cosito enfrentó no a aprende una aquí. sorprendente Alemania federal. Los húngaros habían derrotado por 8-3 a Ojo, los ¿no? Que habían dos Alemanias, ¿no? Dos. Alemania Federal y Alemania del Occidental. germanos en la primera fase y en tan solo 8 minutos ganaban 2-0 la final. ¡Qué locura! 2-0 en el primer tiempo y ya iba ganando Hungría. Goles de Puskás y de Seaworth. Pero miren lo que pasa después de los... Todo pronóstico, Alemania consiguió empatar antes del descanso y con el gol de Helmut Rahn en el tramo final culminó la sorpresa. 3-2, papi. Los teutones ¡Qué remontada hizo Alemania! No es primera vez que lo hace. vencían 3-2 y tras remontar a un ¿Quiénes marcaron? Marcaron Murlo, Rahn, doblete. equipo casi imbatible, levantaban su primera Copa del Mundo Primera Copa de Alemania en el 1954. en el llamado Milagro de Berna. La siguiente Obviamente Copa que del Mundo se el fútbol se iba transformando mientras iba pasando el tiempo. Allá fue la otra final en la que se enfrenta Brasil contra Suecia, celebró en Suecia, donde un donde ya joven de apareció 17 el Rey Pelé. El Rey Pelé. años se consagró como el rey. Con Pelé sobre el campo, Brasil ganó todos sus partidos. Y 5 tras goles imponerse metió a Suecia. 5-2 a los anfitriones, El Rey Pelé obviamente la que marcó. canarinha ganaba su primera Copa del Mundo. Marcó Babá, doblete, Pelé doblete y Zagola. En 1962, el Mundial volvió a Sudamérica y Brasil revalidó. ¿Cuántos ya van? Uruguay ya van 2. Brasil 3. Y de nuevo 4 ya. Sede el Brasil. título en una de las ediciones más violentas de la historia. Uf. Pelé Uy, qué agresión, papi. Uf. se perdió todo el A raíz de todo esto es que empezaron a seguir las normas y las reglas en el fútbol, ¿no? torneo por lesión, pero Garrincha tomó el testigo como Garrincha lo he escuchado. líder del vigente campeón. Uf, qué golazo. De Checoslovaquia, los brasileños consiguieron remontar el gol de Masopust y con los goles de Amarildo, Fito y Babá ganaron 3-1. Babá, tengo que hacer una fuerte investigación. No lo tenía presente, Babá. Para levantar el No lo bicampeonato. conozco ni siquiera, la verdad. Los inventores del fútbol acogieron el Mundial de 1966. Uy, del 62 campeón Brasil. Del 58 campeón Brasil. Ya lleva 2 mundiales seguidos, ¿no? Ahí en línea. Inglaterra Festejó con su Alemania localía, Occidental. levantando su único mundial. Es el único mundial hasta ahora, hasta hoy, de Inglaterra. Los ingleses se enfrentaron ¿Quiénes marcaron? Hurts, Peter, Hurts y Hurts. O sea que hizo triplete Hurts. Y Haller y Welber por el lado de Alemania. Alemania Federal en una dramática final que tras O el sea, 2-2 los de los occidentales 90 decían minutos Alemania se Federal. tuvo que resolver en la prórroga. En el tiempo extra, Geoff Hurst marcó el gol fantasma más famoso de la historia. Eso no entró, Y tras ¿no? la concesión del polémico entró, ¿no? tanto, el delantero inglés completó un histórico hat-trick para Golazo. sentenciar la final. Un histórico Alemania. Con el En 4-2 el y el 86, o pitido sea que final, la del Wembley 66. estallaba de júbilo. O sea que ya van a la Inglaterra del se coronaba 70. como campeona del mundo. Donde aparece de nuevo Brasil en el 70. Juega Brasil contra Italia.
Es que es dato muy antiguo, la verdad. Bueno, toca es que uno leer, que el conocimiento es poder. En México 70, Brasil recuperó su trono a base del juego bonito. Pero este ya lo hicieron en la sede fue en México, ¿no? Gerson O sea que a México lo toman bastante como sede, como referente. Jairzinho, Tostao, Pelé y Rivelino Uy, todo esto marcaron, condujeron papi. a la Canariña hasta la final contra 4-1 Italia, le metieron a donde Italia. brasileños y azzurri Y Bonincena es el único que le marcó gol a Brasil, el único de Italia. se jugaron el tricampeonato. Pelé adelantó a la verde amarela con un imponente cabezazo, pero Bonincena puso el empate antes del descanso. En la segunda mitad, la canariña se sobrepuso a su rival y con los goles de Golazo, Gerson o yo. Jairzinho y Jairzinho, Carlos Alberto, el histórico, Brasil ¿no? se proclamaba campeón del mundo por tercera vez en la historia. Los brasileños papi. se quedaron con la Copa Jules Rimet en propiedad. Ya llevan 3. Y en menos de, ¿qué? De 30 años, ya 3. 30 o 40 años, más o menos. 4 años más tarde, el nuevo trofeo se jugaba en Alemania. No, es una locura. Una locura. Y 4 años después se jugó en Alemania. Federal. La naranja mecánica de Johan Cruyff llegó con brillantez a la Johan final Cruyff, de yo. Múnich, donde se mediría la El gran histórico de Holanda y el gran histórico del Barcelona. Goleador, yo. Alemania de Franz Beckenbauer. Nada más comenzar el duelo, Cruyff Eso fue sí ya lo he derribado escuchado un dentro poquito del más por área, gracias y a Johan Davo. Neskens puso por delante a los neerlandeses. Y a la cobra. Qué golazo, papi. Poco después, Oh, Breiner empataba también penalti desde eso. el punto fatídico. Y al filo del descanso, Ese partido quedó 2-1, estuvo súper reñido. Torpedo Müller marcaba el 2-1 que decidía la final. La Müller. poderosa selección teutona se imponía al fútbol total y Alemania se consagraba con su segunda estrella de campeón. Bajo la cruda dictadura del general Videla, yo. Es que Argentina también jugó bastante Videla, mundiales, ¿no? Argentina cogió el Mundial de 1978. Fue sede y fue campeón en este La mundial. albiceleste llegó a... ¿Ah? Eso fue en el 78 más o menos ya. Ah, sí, del 78. Doblete de Kepper y Bertoni. hasta el último partido Entonces, frente Bertoni a marcó Holanda, un solo. que ya sin Cruyff 3-1 quedó la repetía como final. finalista. En el minuto 38, Mario Kempes adelantaba a Argentina y a 7 minutos para el final, Mario Nanninga Kemper, ¿o yo? establecía el empate a 1. Resenbrink heló las gradas del Monumental con un remate al palo en el Claro, a último esa fecha ya lo minuto. televisaron un Y poquito ya más en los el tiempo mundiales. extra, Kempes volvía a Eso ser fue en el decisivo Monumental, para ¿no? Argentina. El matador Eso- marcó el 2-1 en el minuto 104. Y El en Monumental es punto viejo 14, estadio, ¿no? Bertoni anotaba el ¿Le han hecho 3-1 renovación o no? final. El país argentino se olvidaba por un momento de sus problemas O sea, ¿lo han reconstruido políticos. desde cero o no? Y la albiceleste levantaba al cielo de Buenos Aires Argentina, ¿la primera o la su segunda? primera Copa Mundial. Primera. Frente a Holanda. Es un clásico. En 1982 Esta fue la de cogió España. su primera Copa del Mundo. Italia, Y España, Alemania yo, e Italia clásicos. llegaron a la final. ¿Eh? Qué locura. Y La vuelve a ganar Zorra Italia llegó esta hasta el final. Bernabéu tras un mal inicio y gracias al resurgir del goleador Paolo Rossi. Los italianos comenzaron el último partido con un penalti a su favor, pero Cabrini Uf, erró se su lo comió, parce, lanzamiento. Cabrini. Al inicio del segundo tiempo, Paolo Rossi abrió la Rossi, cuenta ¿oyó? para Italia. Poco después, Tardelli hacía el 2-0
con una mítica celebración. Uf. Y a 10 minutos para el final, Altobelli provocaba la euforia del presidente Pertini. 3-0. Paul Breitner recortó distancias en los últimos minutos, pero Golazo Italia también. mantuvo el 3-1 que le permitía Segunda para Italia, ¿no? ¿O no? ¿O es más? Segunda. ganar su tercer título Ah, mundial. tercero. Tiene un poco. Y el próximo, Argentina-Alemania. Otra finalísima, yo. Otra finalísima. México organizó su segunda Copa del Mundo en 3-2 ganó Argentina 1986 y Maradona se presentó ante el globo como un futbolista de otro Apareció Maradona, yo. Pero en este partido no marcó. planeta. De la mano del capitán albiceleste, Argentina llegó hasta la final, donde se encontraría con Alemania Federal. La selección de Bilardo se adelantó en Aquí el no marcó Azteca gol. con un testarazo del Tata Brown y puso tierra de por medio con otro tanto de Valdano. El encuentro parecía decidido, pero Alemania sacó su espíritu de campeón, empatando la final en 2 saques de esquina. Los goles de Rummenigge y Boller devolvieron las tablas al marcador, pero a 7 minutos Uy, para el papi. final. 2-2. No, Maradona tiene que hacer algo. Maradona volvía a ser decisivo. El Pelusa asistió a Burruchaga para que marcase el gol de la victoria. Y con el mejor jugador del planeta Ay, como parce. líder, la albiceleste Es que Argentina ha jugado bastante finales. Bastante. Segunda final, ¿no? levantó su Segunda segunda copa. Copa del Mundo. Con mano en mano de Maradona. Uy, pero la que pierde con Alemania. Va en el siguiente mundial y pierde con Alemania en los 90. Argentinos y alemanes repitieron final en el Mundial de Italia 90 y los germanos se tomaron la revancha en un polémico partido. Un derribo de Sensini sobre Boller fue señalado como penalti a 5 minutos para el final y Andreas Breve marcaba el gol que decidía el partido. Uy, pero ¿a usted le pareció eso penalti? ¿Le pareció, la verdad? Siendo honesto. Esta vez era Mataus quien levantaba la parce. Copa Dorada y Alemania se proclamaba 3. tricampeona del mundo. Bueno, aquí viene lo rico ya, ¿no? Italia-Brasil. Estados Unidos La del organizó la 94. Copa del Mundo de 1994 y Brasil e Italia se encontraron Bueno, y este partido... por segunda vez en una es en final. Estados Unidos, ¿no? El duelo de estrellas entre Romario y Roberto Baggio acabaría sin goles y tras 120 minutos Se fueron a penales. el mundialista se resolvería por primera vez en una tanda de penaltis. Es que ya empezaba a ser los partidos. Penas máximas y con el disparo a las nubes de Baggio, Brasil levantaba su cuarta Copa del Mundo. Cuartete o yo. En el 1994. No empezaba a nacer yo todavía. El último mundial del siglo XX se disputó. ¡Ja! Ahora, mundial que perdió Brasil frente a Francia. En Francia y los anfitriones cumplieron con la exigencia de llegar a la final. La Brasil de Ronaldo quería defender el Hasta el momento, Francia, ¿cuánto ha ganado? 1, diga. título en el Estadio Saint-Denis, pero les Bleus acabaron pasando por encima de su rival. Aquí marcó Zidane doblete y Petty hizo 1. 3-0 quedó el partido. El delantero brasileño llegó indispuesto a la cita, mientras que Zidane estaba iluminado. La estrella francesa marcó un doblete de testarazos para la historia y ya en la segunda parte, Petit anotaba el 3-0 final. Una locura, ganarle
al tetracampeón. Francia estaba de fiesta y por primera vez en la historia celebraba su primer mundial. Primero, apenas en el 1982. Desde el 40 y qué, hasta el 98 no aparece Colombia, parce. No, el día que pase esa yo, ojalá esté vivo todavía. Con el cambio de siglo llegó el primer mundial celebrado en 2 países. Bueno, en el 2002 vuelve Brasilia entre Japón y Corea. Distintos. Japón Se y jugó Corea en del Japón y Sur Corea. daban la bienvenida a una copa marcada por la Doblete de polémica, Ronaldo este y en la partido. que Brasil Este es el y Alemania gol que alcanzaron queda la marcado en la final. historia, ¿no? El de El Ronaldo. torneo también supuso el renacer de Ronaldo, que tras superar 2 graves lesiones de rodilla, Que Ronaldo también, qué jugador que tiene en parce. Qué jugador, pana. Calidoso, calidoso. acabó siendo el héroe del último partido. El delantero brasileño A ver cómo se ríe, abrió Ya el camino sabía. tras aprovechar un desacertado rechace de Kahn. El primero, yo. 10 minutos para el final, El marcó primero. el definitivo 2-0 con un Sáquela. ajustado disparo. O fenómeno. Vea. 5. O sea que Brasil no gana un mundial desde 2002. No se proclamaba máximo goleador del mundial y Brasil agrandaba su leyenda como pentacampeón del mundo. ¿Se imagina en 2026 Brasil llegando a la sexta? 2006 la Copa del O Colombia llegando a la primera. Mundo regresaba. O Argentina llegando a la tercera. Alemania. O Uruguay llegando a la tercera o cuarta de Uruguay. Y el campeón volvía a ser europeo. En 2006, Francia-Italia. Obviamente que Francia, su segundo mundial. A penales, ¿no? Italia y Francia se disputaron el título y rápidamente los galos dispusieron de un penalti a su favor. Sí. Zidane transformó el penalti El Panenka, yo. Estilo Panenka. O sea, Picala. Poco después, Materazzi empató con un poderoso cabezazo. El partido ¿Ah? Una acabó locura. en empate y en el tramo final de la prórroga, penalti, o yo. Zidane fue expulsado por propinar un cabezazo a Materazzi. Ya en la tanda de penaltis, Trezeguet mandó Italia ese ganó, ¿no? penalti al larguero. Y En Grosso esta anotó Alemania el no tanto ganó. decisivo Francia no que ganó, daba ganó a Alemania. su cuarta Copa Ve, del Italia. Mundo. 4 copias que tiene Italia. Tiene un poco. Tiene un poco. Tiene un poco de copa. 4. La siguiente Copa del Mundo viajó a Sudáfrica. El Waka Waka. Aquí empezó la de Shakira en el 2010. Países Bajos con España. ¿Gol de quién? De Andrés Iniesta, el famoso gol. A ritmo de bubucelas y Waka Waka. Y España y Holanda llegaron a una final en la que buscaban su primera estrella. Y parece, pero en esta copa, o sea, el recorrido que hizo España, bravo. Bravo. La agudeza neerlandesa marcó la primera parte y en el minuto 60 Robben tuvo la ocasión más clara del partido. Casillas salvó a su país con una parada milagrosa y tras 90 minutos sin goles, en el Robben, Ribery, encuentro se del decidió otro lado Puyol, Iniesta, Xavi, Casilla, la prórroga. Eitinga fue expulsado en el minuto 108 y España encontró el camino del gol en el 126. Iniesta, ¿yo? Iniesta
marcó el gol de la Vale, victoria. el primer Por primera vez mundial, en la historia, primer España mundial de escribía España. su nombre entre los campeones del mundo. ¿Ah? Primer En el mundial. Mundial de Brasil 2014, Uy, aquí sí, yo creo que en el 2014 nos robaron el mundial, literal. Cuando nos enfrentamos con Brasil, uy. Argentina y Alemania jugaron su tercera Oh. final mundialista. A los 20 minutos, Higuaín desaprovechó una clara oportunidad. Pipita Y poco Higuaín, o yo. después, celebró un tanto que acabaría siendo anulado. Duro. Bola doblado y en final, uff. Pero Mario Götze, Alemanes faltaba el pudieron gol de ganar Mario desde el Götze. descanso con un cabezazo al palo de Jueves. Y ya en la segunda parte, Messi rozaría el gol. Como en las dos anteriores Iba a aparecer Mario Götze. la final se marchó al tiempo extra. Y como 4 años antes, se decidió la prórroga. El gol de Mario Götze daba la victoria a Alemania, que se Me acuerdo que todos los jugadores de Alemania casi venían del Bayern Múnich. Todos los jugadores casi. convertía en Si el no, primer si no todos, pues. país europeo en levantar la copa en Sudamérica y Uy, este mundial lo bardearon bastante a Messi. Duro le dieron. Muchas críticas le vino encima. celebraba su tetracampeonato del mundo. 4 Alemania, 4 Italia. En el mundial Bueno, Mundial 2018. Finalísima. Francia, Croacia. Aquí sí, mejor dicho, ya saben que apareció Kiki, Griezmann, Pogba, que están en su prime. Por el otro lado, Francia y Perisic Croacia llegaron a la final y Mario y el Mandzukic. videoarbitraje apareció para cambiar el fútbol. En el Estaba minuto joven todavía 18, Mbappé ahí, ¿oyó? Mandzukic Bien adelantaba a joven. los galos con el primer autogol de una final. Pero rozando la media hora, Perisic puso las tablas en el marcador. Uf, un golazo, yo. Al filo del descanso, la tecnología advirtió Bueno, ¿y de qué le pasó con Mandzukic? un penalti por manos de Perisic y Griezmann transformó el castigo en gol. Bien, Griezmann, yo. En la segunda parte, Pogba. Francia encarriló el partido con los golazos de Una Pogba y locura, Mbappé. parce. ¿Cómo le pegó a la Un pelota? anecdótico Mbappé tanto de remató el Mandzukic partido. maquilló el marcador. Y Mandzukic Y tras el apareció. 4-2 final, Francia levantaba ¿Ah? Segundo mundial de Francia. al cielo de Moscú su segundo título mundial. Oh, y el año. Y después de 4 años, el siguiente mundial, Francia-Argentina. Yo creo que a más de uno le paró el corazón con esta final. A más de uno. En Qatar 2022, Francia y Argentina Goles de Argentina. Messi, Di María, Messi. De Francia, Mbappé y Mbappé. Locura. buscaban su tercera estrella. Que emparejaron Y en gol, Messi ¿no? y Mbappé Pero Mbappé firmaron por un uno le duelo de ganó leyenda. al goleador. La albiceleste se adelantó con un penalti transformado por su capitán y encarriló la victoria Papi. tras una gran jugada colectiva que finalizó Ángel Di María. Sí, Di María para la calidad de jugador. Francia Yo. no compareció durante 80 El minutos, Ángel. pero logró empatar en 90 segundos con un penalti y dos Mbappé, goles de ¿oyó? Mbappé. Qué culazo, papi. En la prórroga reinó la locura 2-2. Y se fueron a prórroga. y nos permitió ver una de las mejores finales de la historia de los mundiales. No, yo creo que es la mejor final. Estoy para discutirlo con cualquiera. 3-3, 3-3. ¿Ah? En alargue y penalti. Uy, creo que la mejor. Messi marcó el 3-2 en el minuto 107 y Mbappé volvía a igualar el marcador con otra Una bola mano. máxima. Colomwani pudo Lo domó Mbappé al Divo en el Mundial 2022. dar la victoria a Francia en el último suspiro, pero Emiliano Martínez sacó una pierna milagrosa y se ¿Se confirmó imaginan de la clave de Culbomanía ahí?
pero atajadísima del Dibu, yo. Firmó como el héroe albiceleste en la tanda de penaltis. El Dibu detuvo el penalti de Coman y acompañó con la mirada el error de Tchouaméni. Montiel anotó el penalti decisivo y Argentina conquistaba su tercera Copa del Mundo. Tercer Mundial de Argentina. Colombia, te pido Colombia, que este sea tu mundial. Colombia campeón mundial 2026. Esta es la historia de todos los campeones de la Copa del Mundo. Si quieres ver toda la serie edición por edición, Uy, gracias panita. Memorias del fútbol. Gracias.